buenos días y bienvenidas a Solo y Sin Azúcar. Yo soy Claudia Fontanals. Esta es la segunda parte que tanto estábamos esperando del podcast con Patti Balance y con Rituals, que estamos aquí en el Mind Oasis, que os recuerdo que tienen 2 tratamientos. Uno de ellos es el masaje mental, que tenéis un 20% de descuento durante todo octubre con el código Claudia20 y que tenéis que ir a escuchar la primera parte donde os explicamos nuestra experiencia aquí, donde hablamos más de salud mental, porque al final este podcast nace de que Rituals quiere apostar por la salud mental y nos están permitiendo tener este espacio a nosotras y a vosotras también cada día para trabajar en ello. Y además están apostando por este podcast para que Patti y yo podamos hablar de salud mental y de nutrición, que son 2 cosas que van súper de la mano. Y el podcast de hoy va mucho más enfocado en la parte de nutrición. Y para eso tenemos hoy aquí a Patti, que aparte de ser una súper nutricionista, divulgadora de contenido de nutrición, es mi hermana. Me he tenido que hacer la coleta para que nos diferenciéis, porque a veces no nos diferenciáis. E imagino que si estás aquí es porque has escuchado la primera parte y si no, te recomiendo de verdad mucho que la vayas a escuchar porque al final todo va súper enlazado. Pero lo que queríamos ver más hoy en esta parte con el tema de la nutrición es, vale, tenemos salud mental y escuchamos muchísimo que hay la microbiota intestinal, que está ahí la serotonina, que es súper importante la alimentación a la hora de la salud mental, que existe el eje intestino-cerebro. Yo recibo muchísimos inputs así y se lo he dicho a Patti 1000 veces. Le he dicho, primero, no entiendo nada. Segundo, ¿qué puedo hacer yo para llevar esto a mi día a día? Porque escucho muchas palabras y a veces me pasa, incluso con cosas de mi campo, que para eso también está este podcast, para hacerlo para nosotras y decir, vale, ¿qué puedo hacer yo en mi día a día con palabras que entendamos todos para trabajar más en este bienestar, que al final es lo que queremos todas? Estar lo mejor posible, querernos lo máximo posible y tratarnos desde el máximo cariño y respeto, que es lo mínimo que merecemos. Entonces, a nivel nutricional, Patti, oímos muchas cosas, pero a la vez también vemos un montón de... Yo veo mucha gente, estoy súper inflamada, es SIBO... Para mí es muy confuso todo esto. Parece un poco como una incoherencia que al final estamos en un momento de la vida en el que tenemos muchísima información, gracias a Dios, pero a la vez es una época en la que parece que hay más patologías que nunca. Y bueno, y parece y es. Y se ve que son patologías que están justamente súper relacionadas con el estilo de vida y con llevar un estilo de vida poco saludable. Entonces, es verdad que parece un poco como una incoherencia, pero al final es lo que tú dices. Yo creo que tenemos muchísima información y a nivel usuario recibes muchísima información, consumes muchísima información. Ahora está súper de moda esto que comentabas antes, que es la serotonina, que es las hormonas de la felicidad, que es la microbiota, pero realmente yo creo que no se llega a entender bien el impacto que tiene la alimentación sobre nuestra salud mental, sobre nuestra salud en general, y qué podemos hacer para realmente generar un impacto positivo sobre nuestra salud mental. Yo creo que tenemos que partir de la base de que tenemos que entender que todo lo que tú comes influye en tu microbiota intestinal. Y vale, ¿qué es esto de la microbiota intestinal? ¿Por qué es tan importante? Pues al final la microbiota intestinal son bacterias, mayoritariamente, que viven en nuestro sistema digestivo. Y de ellas depende en gran parte nuestra salud. Por lo tanto, tenemos que cuidarlas. ¿Cómo las cuidamos? Pues a través de nuestra alimentación, porque lo que nosotros comemos va a determinar la salud de estas bacterias y va a determinar la composición de estas bacterias. Es decir, tengo mayoritariamente bacterias buenas, entre comillas, o sea, bacterias beneficiosas o bacterias que son patógenas, que son perjudiciales para mi salud. Eso es como lo del lobo bueno, lobo malo que comentábamos en el episodio anterior, casi, ¿no? Sí, totalmente. O sea, al final en tu microbiota intestinal también tienes a tu lobo malo, a tu lobo bueno y tú tienes que decidir a cuál alimentas. A través de tu alimentación estás decidiendo si alimentas a unas o a otras, con las consecuencias que eso va a tener sobre tu salud. Y entonces dirás, vale, tengo la microbiota que está en el intestino, ¿y esto qué tiene que ver con mi salud y con mi estado de ánimo? Pues al final el sistema digestivo está súper conectado con el cerebro a través de un nervio que se llama el nervio vago y tiene una relación directa, además de que la microbiota intestinal se encarga de producir y de estimular la producción de muchísimas hormonas y neurotransmisores, como por ejemplo que se habla hoy en día tanto de la serotonina. Se encargan de estimular la producción de estas hormonas, que se ha visto que si tienes los niveles bajos de estas hormonas, pues está mucho más relacionado con un estado de ánimo bajo, con incluso el desarrollo de patologías mentales como puede ser la depresión o la ansiedad. Entonces, teniendo claro cómo estas bacterias, que piensas, unas bacterias, pues cómo pueden ser tan sumamente importantes y cómo de ellas dependemos tanto, aquí ya vemos lo importantes que son y lo importante que es cuidarlas. Y vemos que la alimentación no es el único factor que influye en la salud y en la composición de estas bacterias,
pero es un factor súper importante. Influyen otros, como si eres sedentario o no, si fumas o no, el aire que respires, la calidad de tu sueño, etc. Pero la alimentación tiene un papel súper importante. Sí, sí, son como mini nosotros, ¿no? De hecho, en muchísimos estudios se ve como la microbiota intestinal es como la huella dactilar. Es decir, cada uno de nosotros tiene su microbiota intestinal. Cada uno de nosotros tiene sus bacterias, sus hongos, todo lo que tus microorganismos, y tus microorganismos son totalmente distintos a los míos. Aunque hayamos llevado un estilo de vida bastante parecido, influyen tantas cosas que cada uno tiene pues como su huella dactilar, su microbiota intestinal. Y lo que tú dices de que al final es un reflejo, es decir, tú puedes analizar la microbiota intestinal de una persona y puedes decir más o menos, vale, pues si esta persona, tan simple como cómo nació, si fue un parto natural, si fue un parto por cesárea, eso influye en la microbiota intestinal que tengamos, si esa persona se alimentó con fórmula o con leche materna, la alimentación, sí, la alimentación que ha llevado, la actividad física que realiza, etc, etc, etc. Y todo eso te lo dice tu microbiota intestinal. Vale, pero yo la huella dactilar, por ejemplo, no la puedo cambiar. Pero la microbiota se puede cambiar. Claro, sí, esa es la gracia. Esa es la gracia. La microbiota intestinal va variando, influyen muchísimas cosas, va variando con la edad, va variando con si tú cambias de estilo de vida, con tu dieta, con pues, todos los factores que hemos ido comentando. Entonces, eso está muy bien, porque, por ejemplo, la genética tú no la puedes cambiar, pero sí que puedes cambiar la composición que tenga esta microbiota. Y yo, si te estuviera escuchando ahora por primera vez, diría, vale, ¿y esto cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo cambiar? Y ya no solo con un estilo de vida saludable, que al final es como algo casi que nos parece imposible o muy general, con herramientas más útiles que... Es que este es nuestro discurso de siempre y no me cansaré de repetirlo, que es, escuchamos muchas cosas, pero pocas cosas prácticas para cuando salgamos de este podcast. Entonces, ¿qué me puedo llevar yo y qué se pueden llevar ellas? De decir... Sé que con esto estoy cuidando mi microbiota, sé que con esto estoy mejorando su composición, sé que con esto, al final, voy a estar cuidando de esa salud mental también tan importante. En primer lugar, incluir alimentos que lleven probióticos, es decir, que repoblen un poco la microbiota que tú tienes con bacterias beneficiosas. Entonces, todo lo que son alimentos fermentados, como por ejemplo el kéfir, el chucrut, los yogures, todo esto, incluirlos en nuestra dieta, que formen parte de nuestro día a día. ¿Vale? Y así nos aseguraremos de estar repoblando de manera adecuada la microbiota y tener un reset, tener un reset total, tener una buena población, que mayoritariamente las bacterias que poblan nuestra microbiota sean beneficiosas, con todos los efectos que luego esto tiene sobre nuestra salud. En segundo lugar, y yo creo que esto puede sorprender bastante, sabemos que no tenemos que abusar de los azúcares, entonces, ¿cuál es la alternativa? Ir a los edulcorantes, y de hecho la industria es sabia y ahora está dando muchísimas más opciones de alimentos que antes llevaban azúcares añadidos, ahora es sin azúcares añadidos, pero con edulcorantes. Entonces, intentar eliminar el consumo de estos productos, y esto viene muy relacionado un poco con el tema que hablábamos al principio de cosas que hacemos cuando estamos estresados, que si fumar un cigarro, que si ponernos a coger el móvil. Una de las cosas que también hacemos, por ejemplo, es consumir chicles. Sí. Cuando estás estresado o me aburro, pues mi manera de gestionar esa emoción es me como un chicle. Ahora muchísimos chicles ya no llevan azúcares y llevan edulcorantes. Y estos edulcorantes no solamente los encontramos en chicles, los encontramos también en yogures, en galletas, en alimentos ultraprocesados en general. Eliminar el consumo. ¿Por qué? Porque estos edulcorantes tienen un impacto negativo sobre nuestra microbiota intestinal, aparte de que pueden dar problemas digestivos. El azúcar es perjudicial para la microbiota intestinal, muy perjudicial para la microbiota intestinal, pero la alternativa de ir a por alimentos que se les ha eliminado el azúcar, pero que se les ha añadido edulcorante, como por ejemplo muchos refrescos, los chicles, galletas, alimentos ultraprocesados en general, pues no son una buena alternativa, porque destruyen la salud de nuestra microbiota intestinal. Entonces, segundo tip, no pensemos que los alimentos con edulcorantes son una mejor opción, porque realmente tienen un impacto negativo distinto, pero también tienen un impacto negativo. Otra herramienta práctica, que esto ya va más un poquito centrado a tema de salud mental directamente, no sé si alguna vez lo habéis oído, que es el triptófano, el famoso triptófano. Al final es un aminoácido, y el triptófano es
Este aminoácido que es precursor de que se sintetice a nivel intestinal la serotonina, la hormona de la felicidad. Vale. Entonces, es un aminoácido que obtenemos a través de la dieta, a través de los alimentos, por lo que mi consejo es incluye más alimentos ricos en triptófano en tu día a día. Por ejemplo. Vale. Para ser ultra prácticos. El plátano, por ejemplo, es súper rico en triptófano y los frutos secos, en concreto las nueces, también. Entonces, cambia tu snack de media mañana o de media tarde. En vez de probablemente sea una opción poco saludable y cargada de azúcar, de aceites vegetales, refinados, etc., cambia tu snack de media mañana o de media tarde por un plátano con un puñadito de frutos secos, en concreto de nueces. Me encanta. ¿Sabes que me sorprendió mucho esto que dices que suele estar cargado de aceites refinados, no sé qué? ¿Y sabes qué pasa? Es que a mí esto me pasó el otro día justo contigo. Que yo pensaba que yo comía súper sano y yo cojo cosas del súper que me parecen productos sencillos, básicos, sanos, como puede ser un yogur o puede ser una salsa de tomate. Sí. Y el otro día justo la acompañé a grabar un vídeo a un supermercado porque Pati, una de las cosas que hace o de ideas de vídeo es darte una opción más saludable para el mismo producto que tú estás cogiendo, una salsa de tomate, pues otra más saludable. Y me sorprendió porque a veces cogía productos que yo he cogido siempre y que me parecen saludables porque los cogía mamá, porque estoy acostumbrado, porque el packaging me parece saludable, y tú cuando lo girabas y me enseñabas la lista de ingredientes y estaba lleno de cosas de las que yo no era consciente realmente. Y esto lo digo porque a mí me sorprendería esto de probablemente estoy lleno de cosas y yo pensaría, no, en mi caso no, pero esto lo vi clarísimo el otro día. Sí, y de hecho puede ser mi último tip súper práctico, que es que al final está demostradísimo que una de las cosas que más influye en la microbiota intestinal y en la salud de esta son los alimentos ultraprocesados, son los más perjudiciales. Por lo tanto, tip, cada vez que vayas al supermercado, tip. que el 97% de los productos que están en tu carro tengan una lista de ingredientes súper corta y súper simple. Es decir, tienes que entender casi todos los ingredientes y que tengan 3-4 ingredientes. Por ejemplo, lo que comentabas del yogur. El yogur ahora, seguro, si vais a vuestra nevera y os fijáis en los yogures que tenéis en la nevera, mirad cuántos ingredientes tiene, porque os sorprendería como un alimento tan simple como es un yogur o lo que decías, una salsa de tomate, son dos productos que tienen que ser súper básicos. Un yogur, por ejemplo, tendría que ser leche y los fermentos lácteos. Si vais al supermercado o a vuestra nevera y miráis la lista de ingredientes, al final es la leche y los fermentos lácteos más no sé cuántos aditivos, que si azúcar, que si edulcorantes, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Y todas esas porquerías de más son súper innecesarias y son las que se cargan nuestra microbiota intestinal. Así que el tip es, cuando vayas a hacer la compra, que el 97% de los productos que te metes en el carrito sean productos sencillos con una lista de ingredientes súper simple y que entiendas todos los ingredientes. Me encantan estos tips y yo siempre que escucho un podcast que me llevo algo que pueda empezar a hacer ya, es que me ayuda infinito. Y de ahí saco yo mis microhábitos. Y es justamente lo que comentábamos anteriormente y 1000 veces en este podcast, de empieza a hacer estas pequeñas cosas. Porque estas pequeñas cosas determinan tu día a día, determinan cómo estás, determinan cómo te sientes, determinan cómo está tu microbiota y el pez que se muerde la cola otra vez más. Sí. Y al final son cosas que no requieren de tantísimo esfuerzo. Es decir, ostras, yo voy al súper, venga, pues quiero un momento el producto que he comprado toda la vida igual y que me parece lo más básico del mundo. Pues vamos a darle una oportunidad a repensarlo. O en lugar de hacer el hábito que hago siempre de cuando me estreso, cojo el cigarro, me voy a dar esos 10 minutos. Y todo esto, y es algo que yo quiero remarcar un montón porque creo que es algo que las dos tenemos súper interiorizado, que sea desde el amor. Desde el amor a nosotras, porque cualquier exigencia, cualquier extremo en estos temas que son tan delicados como la alimentación y la salud mental, te pueden llevar a situaciones muy perjudiciales para ti. Sí. Pero si te tratas desde el amor y tienes eso ya como la base, como el lugar donde plantas tu árbol, que sea en el amor, todo lo que nazca de ahí te va a ser beneficioso y te va a ayudar. Y al final, que es que ya lo sabéis, en la vida, y lo hemos hablado 1000 veces, se trata de ir dando pasitos y de ir viendo lo que sucede y de ir viéndote a ti en ese camino. No de trazar un plan perfecto, no de intentar llevar la vida que lleva tal persona, no de compararse, no de querer ser absolutamente nadie que no seas, ni de seguir un plan que igual no es el plan para ti. De hecho, creo que son además 2 puntos preciosos en los que explorar, que si te exploras a ti desde el amor y la alimentación desde el amor, porque también es ver, oye, ¿qué platos me gustan? Y si empiezo a comprar ingredientes diferentes, puedo experimentar con la comida. También. Y puedo encontrar cosas que igual antes no me gustaban, o lo que tú decías del snack,
plátano y nueces, fantástico. Sí. Igual no lo habías probado antes y ahora te chifla. Nosotros Sí. en casa siempre hacíamos, bueno, en plan, te haces el platanito y le pones una nuececita encima y te lo partes. Bueno, pues perfecto. Y eso Sí. que te llevas, un hábito nuevo que te va a ser beneficioso. Y yo creo que también por eso lo vas a querer integrar como un hábito, porque vas a ver lo bien que te sienta, tanto a corto como a largo plazo, y así es como se empiezan a interiorizar los hábitos. Al principio cuesta un poquito más, porque obviamente lo más cómodo es tu barrita que viene envasada y está buenísima porque está llena de azúcares, pero al final vas a ver tantos beneficios a corto y a largo plazo cuando hagas estos pequeños cambios. Ya veis, no hemos dicho grandes cosas, o sea, hemos dicho como herramientas súper concretas, 3 o 4, pero son microgestos que requieren muy poco esfuerzo, pero que realmente el impacto que tienen Es gigante. a nivel, a corto plazo y a largo plazo y a nivel de salud física y mental, o sea, es enorme. Totalmente. Y poco a poco ir incorporando más cosas, como lo que decíamos de lista de ingredientes simples, pues ¿Tu cambios vida? simples. Sí, es que la vida es simple. Y cuanto más nos la queramos complicar, peor lo vamos a pasar. Cuanto estándares más altos nos pongamos, peor lo vamos a pasar. Y al final, me ha encantado esto que has dicho de simples. Y solo hemos dado 3 tristes tips. Total. 3 tristes tips. Pero 3 tristes tips que realmente nos ayudan muchísimo. Y además, que esto, por ejemplo, es algo que yo trabajo mucho en mis sesiones con mis pacientes, es que el primer día no vas a dar 200 tips, porque de ahí nace la frustración y la Exacto. autoexigencia de la que hablábamos al principio. Hemos vuelto O sea, al no principio. tiene- Es que este sí. podcast se tiene que escuchar en bucle, ¿sabéis? Cuando lo acabéis volvéis a empezar el episodio anterior. Claro, no tiene ningún sentido que tú salgas de aquí con una lista de 20 objetivos, porque no es realista. No. No vas a cambiar tus No, hábitos de la no. noche a la mañana, ni vas a incorporar 20 hábitos, ni vas a eliminar 20 que no eran tan saludables. Entonces, 3 prácticos simples y poco a poco. Sin prisa, pero sin pausa. Totalmente. Y la base, el amor, lo que decíamos. Si esto lo haces desde el cariño, desde el respeto y desde la paciencia, que se nos olvida, Sí, ahí verás cambios enormes. sí. Y nada, chicas, hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? Nuestra segunda parte, que tenía Sí. muchas ganas y esta me ha encantado porque has podido profundizar, has contado cosas que tantas veces igual me has contado a mí o que hemos hablado y que yo siento que se puede aprender mucho de esto y que realmente, es que no me quiero repetir, pero es que con mini cosas tenemos grandes cambios y es que de eso se Total. trata la vida, de hacer palanca y de hacer el mínimo esfuerzo para tener el máximo resultado. Totalmente. Así que muchas gracias, Pati Balance, hermana mía de mi corazón, por haber venido, por habernos traído estos tips tan útiles, que por si no se nota le dije a Pati, tips prácticos, lo que hablamos siempre. Y al final es que son Pati tips suyos que nos pueden cambiar la vida y que te lo agradecemos mucho en nombre de nuestra comunidad de Solo y Sin Azúcar. Ay, mil gracias. Que hayas venido. Y mil gracias a vosotros por escucharnos y a ti por invitarme y efectivamente a Rituals por darnos la oportunidad y por dar visibilidad sobre todo a este tema de la salud mental y de cómo cuidarla. Y de querer vincularlo con sí. la nutrición, porque Sí. al final es una parte muy innovadora que cada Sí. vez vamos viendo más y que creo que tenemos una voz muy fresca con, ya te digo, tips muy concretos que lo bajan mucho a la realidad y que me hacen muy feliz que quieran apostar por esto. Total. Así que gracias Rituals, gracias Mind Oasis, maravilla de lugar. Gracias a todos por escucharnos. Os recuerdo que tenéis el 20% de descuento en el masaje mental. Y nada, que muchas gracias por estar aquí una semana más. Seguiremos aquí la semana que viene. Cualquier duda o comentario ya sabéis que nos podéis escribir para lo que necesitéis. Y que nada, os mandamos un beso muy fuerte y que tengáis una muy feliz semana. Adiós. ¡Mua!